Un fuerte abrazo en Cristo Jesús a todos los hermanos y hermanas en este tiempo de devocional y en este tiempo de estudio de la palabra. Qué importante es la frase de la canción que acabamos de cantar. Mi alma tiene sed de Cristo, mi alma tiene deseos profundos de Cristo y mi alma tiene deseos de saciarse del bien. Es importante en el tiempo y en el mundo donde vivimos y existimos la realidad de una comunión espiritual con Cristo Jesús, aquello que nos lleva a una realidad liberándonos de la experiencia superficial, religiosa, legalista, para introducirnos a la experiencia pura, profunda y santa del descanso que hay en la comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio de la armonía de los evangelios, este apasionante y precioso estudio en el cual encontramos un desafío maravilloso a la disciplina del estudio bíblico para poder juntos no solamente estudiar diferentes partes de los evangelios, sino también poder tener una visión panorámica mucho más amplia y más clara y a la vez poder relacionar, correlacionar, interrelacionar pues todo lo que los evangelios nos enseñan existiendo dentro del contexto general de las Escrituras. Hemos llegado a la cuarta parte de nuestro bosquejo, donde estamos haciendo un estudio del anunciamiento, nacimiento, infancia y adolescencia de Juan Bautista y de Cristo Jesús. Más concretamente, estamos todavía en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y entre los versículos 5 y 14 en un contexto que nos llevaría hasta el versículo 25. Los dos primeros capítulos de Lucas primero nos introducen a lo que sería la armonía de los evangelios, como ya hemos estudiado juntos, versículos 1 al 4 del capítulo 1, para después, durante estos dos capítulos, hablarnos de lo que nos está ocupando en estos momentos. Ya en el capítulo 3, el historiador y evangelista Lucas nos introduce al ministerio de Juan Bautista, y en el capítulo 4, ya al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer de nuevo el contexto que nos está ocupando. Estamos sobre el versículo 6, donde quedamos en nuestro estudio anterior y donde vamos a continuar hoy, no sin antes leer ese contexto que nos está ocupando para dar sentido a lo que estamos estudiando. Dice el verso 5, nos sitúa en la historia, en el tiempo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, esto ya lo hemos desarrollado y está grabado en programas anteriores. Vemos la situación histórica, el momento donde la Biblia nos sitúa el ministerio de Zacarías, quién era en ese momento el rey de Judea y a la vez de dónde y de quién venía Zacarías y a la vez de quién venía su esposa Elizabeth. Vienen evidentemente de Leví, vienen de Aarón, vienen de la orden sacerdotal, de aquella tribu que fue designada por Dios para el ministerio sacerdotal. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Gran versículo que nos pone sobre esta verdad que estamos leyendo con una realidad confrontada para nuestro bien, para nuestra información y a la vez para una fuerte y profunda reflexión interior en nuestras vidas. El verso 7 dice, pero no tenían hijo, está en singular. Podemos ver como aún las personas con una condición más agradable, más testimonial, no tienen aquello que quieren muchas veces. Y Dios
les hace pasar por la disciplina, por la aflicción de la prueba de no tener aquello que desean. Porque, vuelvo a repetir, para Zacarías y para Elizabeth, el hecho de tener descendencia era un asunto de carácter fundamental, y principalmente en los tiempos donde estamos ahora mismo estudiando y leyendo. No tener hijos era equivalente a no ser bendecidos por Dios, y había cierta vergüenza en la propia relación con nuestro entorno. ¿Cuánto tenemos que aprender los creyentes de hoy, muchas veces caprichosos, cuando no tenemos aquello que queremos y nos enfadamos? Tenemos que aprender a esperar en el Señor por todo aquello que Él tenga para cada uno de nosotros. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, aquí ya nos está introduciendo a este momento ministerial fundamental, importantísimo, lleno de enseñanza, conforme a la costumbre del sacerdocio. Ya hemos visto que le había tocado en suertes, que él formaba parte de uno de esos grupos, y como hemos visto, cabe una posibilidad de que posiblemente un sacerdote en los tiempos de Zacarías, una sola vez en su vida, experimentaba este trabajo en este momento. Dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Esto se hacía mañana y tarde, todos los días, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, aquí hay una realidad ministerial y un pueblo que está atento a lo que está sucediendo dentro de ese lugar santo. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Después el ángel va a introducirle ya a lo que es el ministerio de Juan Bautista. Zacarías saldrá hacia la multitud verá algunos asuntos importantes y regresarán, y Elizabeth dará gracias a Dios porque había sacado su afrenta. O sea, el versículo 7 lo relacionamos con el verso 25, que es el último versículo de este contexto que estamos estudiando. Es curioso que dentro de este santuario lo que el ángel le habla y le anuncia es exactamente aquello por lo cual él sufre junto con su mujer. No guarda una relación directa sobre lo que hay que comunicar al pueblo en un sentido ministerial, riguroso, en un sentido solemne, sino que primeramente está hablando a la respuesta a la oración de este hombre piadoso, sabiendo que la respuesta a su oración está absolutamente vinculada y relacionada con los propósitos de Dios en el mundo. Esto es un asunto importante. Cada uno de nosotros tenemos que ver qué base, qué razón tienen nuestros deseos, para qué queremos obtener aquello que anhelamos, qué estamos procurando experimentar con aquellas cosas que estamos pidiendo delante de Dios. Muchas cosas, como digo, no van a ser ni obtenidas ni experimentadas, sencillamente porque únicamente subyacen, nacen y se desarrollan en nuestros deseos propios de la carne. Pero aquí podemos ver cómo la propia palabra de Dios no solamente está respondiendo a la necesidad de esta familia, al deseo de esta familia, y no en un momento, como digo, normal, no, han llegado a unos días como Abraham y Sara, donde las posibilidades de poder engendrar hijos eran nulas, se necesitaba un milagro. Esto es muy importante, esto es muy bueno. Hay muchos creyentes que, como digo, se impacientan y actúan precipitadamente, muchas veces, muchos días, muchas horas, a veces cada día, porque no comprendemos que algunos asuntos realmente no van a ser para nosotros y otros tenemos que descubrirlos en la voluntad de Dios. Este es un asunto loable, lícito, correcto. Es una petición agradable delante de Dios, pero no solamente vemos una petición agradable delante de Dios,
vemos unas vidas agradables delante de Dios y vemos un Dios que se agrada de estas vidas. Esto debe de importarnos, hermano. Cómo Dios está agradando de nosotros hoy y cómo nosotros le estamos agradando a Él hoy. Entonces ahora vamos a ese versículo 6, donde extraímos, ¿verdad? Este asunto de la justicia. Y estuvimos hablando un poquitín, ¿verdad? De qué clase de justicia es la que aquí se nos está hablando en este versículo 6 del capítulo 1 de Lucas, cuando se nos está diciendo que ambos eran justos delante de Dios, y después nos añade que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La Biblia de las Américas dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto, aunque es un verbo distinto, nos recuerda las palabras de Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante este asunto. Entonces estamos viendo que esta justicia se está doblando ante nuestros ojos significativamente. Estamos viendo que evidentemente hay una justicia sobre la cual no cabe ni la doblez, ni la añadidura, ni ningún otro tipo de asunto. Es una justicia que descansa sobre la obra de Cristo, y esa obra de Cristo siempre está vinculada con el derramamiento de sangre para poder ser justificados. Esto es un asunto recurrente, constante, desde el principio de la Biblia y hasta el final. No hay nada que pueda producir justicia que no sea la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo, aún tipificada en los sacrificios del Antiguo Testamento, es la única que delante de Dios nos provee de una condición justa. Pero ahora nosotros tenemos que ver que esta condición, que esta posición, como bien hemos visto en esos sacrificios veterotestamentarios, o incluso hemos podido traer a colación el recuerdo de los primeros capítulos de Levítico, donde vemos ese sacrificio de holocausto y ese sacrificio por la culpa, y donde podemos diferenciar claramente aspectos de la experiencia de Cristo en sus 6 horas en la cruz, y donde por un lado nosotros nos identificamos con Él y por otro lado Él se identifica con nosotros. Y a esto le hemos llamado justicia imputada. O sea, su justicia es imputada a nuestro favor. Nosotros somos declarados justos porque Él ha cargado, ha soportado, ha sufrido nuestra injusticia. Esto nosotros lo entendemos perfectamente y lo vivimos perfectamente el día que aceptamos por fe a Jesucristo. El día que la gracia de Dios, que es el único activo causante de la justificación, nos hace vivir esta bendita y santa experiencia. Ahora piensa una cosa, querido hermano. Nosotros estamos con una visión amplia de lo que el término justificar tiene en la Escritura. Nosotros, en la medida en la que tenemos relación con la Biblia, estudiamos la Biblia, ampliamos la propia información divina y vemos que cuando hablamos de justificación, el apóstol Pablo, que es posiblemente el que más desarrolla la doctrina de la justificación por la fe, porque habla o escribe más en el Nuevo Testamento, pero no sin tener presente todo lo que viene prefigurando la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos esa obra de Cristo en la cruz, nosotros también estamos contemplando esa justicia vista desde la palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, traemos ese sacrificio por el pecado o ese sacrificio de holocausto y lo ubicamos en el tabernáculo, ¿verdad? Ese tabernáculo, aunque sabemos que la justificación por la fe ya es una experiencia anterior en los santos como Abraham, que fueron antes de que se construyera el tabernáculo, pero en el tabernáculo tenemos una idea muy clara de estos asuntos.
Entonces, esta justificación la encontramos en el altar de bronce, en el altar del holocausto, donde realmente se sacrificaba mañana y tarde una víctima y a la vez, una vez al año, esa sangre era llevada al lugar santo. ¿Vale? Este asunto es un asunto que es fundamental, pero ahora estamos hablando también de otro aspecto que aunque no afecta a este principio, tampoco se separa de él, y es la consecuencia de la verdadera justificación, el fruto de la verdadera justificación, las evidencias de la verdadera justificación que tienen que ver con nuestra conducta y con nuestra visibilidad, donde vivimos, donde funcionamos y donde afectamos. Entonces, ahí es donde nosotros abrimos, como digo, el tabernáculo para entrar a todo lo que ya podemos ver en este contexto, para beneficiarnos de los significados maravillosos, profundos, puros de nuestra relación con Dios por haber sido justificados. Y ahora nosotros tenemos esto que estamos llamando justicia impartida. O sea, aquello que tiene que ver con la obra del Señor por la razón de haber sido justificados o ser hechos justos. Entonces, lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios es que estos hombres, estos creyentes justos, andaban irreprensiblemente. Este término amentos o anéncletos, aquí más concretamente, nos habla exactamente de esto, de una vida intachable. Es muy importante. Esto lo vemos constantemente y debe de ser para nosotros un asunto de vital, de absoluta prioridad, la intachabilidad de nuestra vida. La conducta intachable vista como resultado de la justicia de Dios. Cuánto bien encontramos los creyentes cuando comprendemos este concepto en toda su amplitud. Sabemos y siempre tenemos que recordar que vivimos en nuestras miserias muchas horas del día y que vivimos en nuestro yo, que a veces es tan complicado, pero eso no significa que te quedes ahí. Tú tienes que ampliar una idea, pero una idea real, no un concepto a alcanzar, no, una consecuencia normal de quien somos en Cristo Jesús. Entonces, esta justicia impartida es lo que podríamos, como dijimos, llamar la propia experiencia santificante, o a veces se le puede llamar santificación, pero como digo, este término o esta manera de mencionarlo, de calificarlo, es perfecto. Vamos a, como digo, a leer un momento en el Salmo 32 para ver un poquito de esta justicia impartida y para ver cómo la Biblia nos la presenta siempre muy significativamente. Vamos un momento al Salmo 32. Y ahora estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en un salmo escrito por el rey David. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Para tener una información añadida, complementaria a lo que estamos haciendo, diremos que este salmo forma con el Salmo 51 un par de salmos que tienen que ver con la situación de David cuando adulteró con Betsabé. Estamos hablando de este momento en la vida de David. Su adulterio con Betsabé. El Salmo 51 posiblemente fue escrito antes que el 32. El 32 nos detalla y nos relata el dolor interior de este creyente, de este santo del Antiguo Testamento, mientras su pecado no fue perdonado, no fue redimido. En el Salmo 51, David ruega por esa acción de la gracia de Dios que le convierte, que le transforma, que le perdona por medio de su arrepentimiento, que
que trae de nuevo a su corazón la dicha y el gozo de la salvación. Ahora aquí claramente él ya está hablándonos acerca de la dicha de haber sido perdonado. Por eso entendemos que este salmo es posterior al Salmo 51. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Sabemos que este mismo contexto lo va a usar Pablo en Romanos 4, en los versos 6 y 7, para hablar de la justificación a través de la fe. Toma notas, trata de usar un poco tu bolígrafo, porque después esto te ayudará a la hora de recordar estos estudios. Entonces, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto nos lo enseña el versículo 1 y nos habla sin ningún tipo de confusión, con absoluta claridad de la justificación. No tenemos ninguna duda. O sea, Pablo tomó este versículo para fundamentar aquello que quería enseñarnos acerca de la justicia imputada. Entonces nos habla de transgresión, nos habla de perdón, nos habla de cubrir el pecado, este hecho que tiene que ver con la propiciación, aquello que sucedía una vez al año cuando realmente la sangre era llevada al mismo lugar santísimo, al propiciatorio, y donde se llevaba a cabo una acción de Dios por el cual Dios cubría los pecados y los perdonaba. Por un momento los pecados no estaban delante de la santidad de Dios y el pueblo era puesto en una debida, correcta y justa relación con Dios a través del ministerio sacerdotal, siempre presente en nuestra justificación. Siempre necesitaremos de un sacerdote para ser justificados, y ese sacerdote fue Jesucristo. Todo esto nos da una amplitud de miras. Ahora, lo que nos va a decir el rey David es bienaventurado, vuelve a darnos esta expresión, ¿verdad? Esta calificación. Somos bienaventurados. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora tenemos el momento posterior a nuestra justificación. ¿Qué estamos viendo? Primeramente, es bienaventurado aquel que recibe el perdón de su transgresión. Es aquel a quien se le perdona, es aquel a quien queda cubierto su pecado. Ahora, como consecuencia de nuestra condición, ya no tenemos una culpa delante de Dios. Ya nuestra condición es de justos, de irreprensibles. Qué importante es esto que estamos viendo, ¿verdad? Es como Dios nos ve a través de la obra de Cristo. En el momento en el que vamos a Él, somos pecadores, pecadores que no somos dignos de estar en su presencia. No nos puede soportar. Dios es muy santo para mirar al pecado. Dios es muy santo, muy limpio de ojos para tolerar el pecado. Por lo tanto, no podríamos nunca estar en su presencia con nuestros pecados, pero venimos arrepentidos delante de Él. Y en ese arrepentimiento se produce el mayor de los milagros, se produce el perdón de nuestros pecados. Y ahora, como consecuencia de la obra de Cristo a nuestro favor, entonces Dios ya no nos mira como culpables, nos ve como justos en Cristo Jesús. Qué precioso es esto. Pero observa que la parte B de este versículo 2 ahora ya habla de nosotros, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es lo que se nos está diciendo de Zacarías y de Elizabeth. Muchas veces hablamos de la obra fundamental, y eso es correcto y es principal, y nunca nada va a poder ser sin la justicia imputada. Pero ahora
una vez que tenemos la condición adecuada, ahora nos toca vivir a nosotros. Y fíjate qué interesante lo que David está diciendo. Él se sentía bienaventurado porque en su espíritu no había engaño. Hermano, ojalá podamos decir nosotros esto de nosotros mismos. Observa el alivio que David tuvo, el dolor, cómo los huesos envejecían, cómo el carcomer del pecado, el dolor interno, la absoluta imposible de vivir. O sea, no era capaz de poder respirar ni un solo momento sin el dolor causado por el pecado. Pero en este momento, este hombre dice, soy bienaventurado porque en mi espíritu no hay engaño. Bueno, antes de venir a Cristo, ni tú ni yo podíamos ni por un momento pensar que podíamos vivir un segundo sin engaño. Era un constante y terrible vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora lo entendemos porque estamos en Cristo. Y lo agradecemos cada día y cada momento de nuestras vidas. Y nos preparamos para poder seguir agradeciéndolo hasta el último momento de nuestras vidas. Pero también es muy importante el que ahora mismo podamos decir con honradez, no únicamente viéndonos en la obra fundamental, sino también por el propio desarrollo de nuestra vida. Yo quiero decirte, hermano, hay engaño en tu espíritu. Es posible que estemos leyendo la Escritura, es posible que estemos aprendiendo juntos las verdades fundamentales del Evangelio. Es posible que estemos alzando nuestras manos a Dios y agradeciendo su salvación. Y puede haber pecado en nuestro espíritu. Entonces, cuando engaño en nuestro espíritu, ahora cuando aquí David nos está hablando, él nos está diciendo que en nosotros no hay pecado. Ningún hombre puede decir esto. Ninguno de nosotros. Nosotros podemos decir que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Podemos decir que han sido quitados nuestros pecados, pero nuestra condición todavía es una condición que es afectada por el pecado. Solo Jesucristo fue sin pecado. Por lo tanto, esto sería imposible de alcanzar o de vivir por ningún hombre que no fuera Cristo. Pero aquí estamos hablando ahora de conducta. Estamos hablando de sinceridad. Ahora lo tenemos que llevar a una situación que es la consecuencia de la obra profunda, básica, grandiosa, graciosa, gloriosa de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora David está diciendo, bienaventurado el hombre que realmente no es engañoso, que no hay doblez dentro de su corazón, que no hay astucia en su mente, que no anda cada día tratando de justificar su vida y tapando aquellas miserias que han sido ordenadas, que han sido preparadas y dispuestas en el laboratorio de nuestra carne. A veces, como digo, nos da pena, ¿verdad? La situación tan gloriosa, tú observa que cuando tú estás viendo a Zacarías, estás viéndole servir a Dios, estás viéndole ministrar a Dios, estás viéndole entrar en la presencia de Dios y dices, este es mi lugar, este es mi sitio diariamente. Pero para esto es fundamental que en nuestro espíritu no haya engaño. Esto es una consecuencia y a la vez guarda una relación fundamental con nuestro punto de partida, que es la justificación imputada para después
llevarnos, evidentemente, a esa justificación impartida. Mira, vamos un momento a la primera carta de Pedro, al capítulo 4, y veremos un poquito más de esto juntamente para aquellos que estáis anotando los versículos de la justicia impartida. Hemos tenido nuestro punto explicativo en el Salmo 32, ya hemos dicho que Romanos 4, 6 y 7 nos hablan acerca de esto que estamos hablando, y también Romanos 8.1 nos habla acerca, entre otros muchos textos, ¿verdad? Ahora vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 4, para hoy poder terminar con este asunto que estamos estudiando juntos, relativos a la justicia que se nos está hablando de Zacarías y de Elizabeth, y a la propia idea correcta, interpretada en nuestra propia experiencia. Bueno, vamos a ver el capítulo 4 y vamos a vamos a leer el versículo 1 y 2 para apoyar esto que estamos enseñando. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos el verso 3. Baste ya el tiempo pasado, el tiempo antes de nuestra conversión, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en todo tipo de vida, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, para nosotros, el verso 1 nos está diciendo, primero te está enseñando que Cristo ha padecido en la carne. Bueno, no tenemos ninguna duda de lo que aquí Pedro nos está diciendo. Pedro está hablando del sacrificio de Cristo. Cristo sufrió en la cruz en un cuerpo de carne. Cristo padeció en la carne por nuestros pecados. Pero ahora el asunto que tiene un poquito más de dificultad interpretativa es la segunda parte de este versículo 1, ya que el 2 sencillamente nos dice que ya como consecuencia de la justificación o de la justicia imputada, ya no tenemos que vivir en la carne ni conforme a la concupiscencia o deseos de la carne. Pero ahora nosotros hemos leído que David ha dicho: bienaventurado el hombre que ha sido perdonado, que su transgresión ha sido perdonada, que han sido cubiertos su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, y bienaventurado el hombre en quien no hay engaño en su espíritu. Ahora nosotros vemos este versículo 1b, o sea, la parte B de este versículo 1, y dice que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que generar una fortaleza personal en el propio entendimiento bíblico de algo que va más allá de una doctrina asentada intelectualmente y se convierte en una práctica de vida, o sea, en lo que la Biblia llama espiritualidad. La espiritualidad no es una serie de versículos que podemos aprender o entender en nuestra mente. La espiritualidad no es la consecuencia de esfuerzos humanos por los cuales nosotros tratamos de agradar a Dios. La espiritualidad no es tratar de tener un entendimiento o dar fuerza a unas doctrinas. La espiritualidad descansa única y exclusivamente en la relación con Cristo Jesús. Esto es lo que la Biblia llama espiritualidad. Y ahí es donde nosotros podemos entender la consecuencia
y lo que representa y significa armarnos del pensamiento por el cual Cristo en la carne padeció con nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros estamos armados de este pensamiento, nuestra vida está evidenciando no solamente que hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino que en nuestro espíritu no hay engaño. Cuando tú, antes de irnos de aquí, solamente citas Romanos 8:1, verás que de nuevo estas dos ideas están juntas. Romanos 8:1, que es un texto que podemos decir de memoria, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí tenemos la justicia imputada. Pero ahora vas a ver la justicia impartida. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Pablo está diciendo lo mismo que Pedro. Está diciendo lo mismo que Lucas. Ambos eran justos delante de Dios y andaban o se conducían irreprensiblemente, intachablemente, mostrando una evidencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. Esto es algo que merece, como digo, una reflexión en nuestro propio corazón. Ahora podemos ya tener claros estos dos conceptos. Están unidos, pero a la vez están separados. Uno depende absolutamente del otro. Uno no puede darse sin el otro. El más importante y fundamental es la imputación de justicia. Aquello que doctrinal o teológicamente llamamos justificación. Una parte fundamental de la soteriología, o sea, la ciencia o la parte de la teología que estudia la salvación. El término soter es salvador. Entonces, en este sentido, ya hemos asentado esta verdad. Pero ahora nosotros necesitamos darle sentido a esta verdad. ¿Para qué queremos una verdad si no la disfrutamos? ¿Para qué queremos una verdad si realmente no estamos desarrollando los beneficios prácticos de esta verdad? Dime algo en la Escritura que no tenga un beneficio experimental para aquel que lo cree, lo entiende. Por lo tanto, esta justicia imputada tiene que ser manifestada en el propio desarrollo vivido o de lo que entendemos que es la justicia impartida. Y ahora es por esto que Pedro nos está diciendo en este tiempo de estudio bíblico. Dice, en la misma manera que Cristo padeció en la carne, el propio Pedro también nos enseña que él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios y realmente para que sigamos sus pisadas. O sea, siempre la justificación tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que tú y yo nos tenemos que armar del mismo pensamiento para terminar con el pecado. No es tu obra la que termina con el pecado. Ya lo sabemos. Tenemos que entender lo que Pedro nos está diciendo. Pero lo que nosotros evidenciamos es que en nuestra vida sí somos bienaventurados porque hemos sido perdonados, han sido cubiertos, han sido absolutamente limpios todo tipo de transgresión, pero hoy nosotros somos hombres y mujeres que en nuestro espíritu no hay doblez, no hay engaño. Mira, esto es, como digo, muy usual en el Nuevo Testamento. David lo enseñó. Y si tú vas un momento a Juan 1, al verso 47, y también anotas ahí la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, donde dice que el justo no practica el pecado, que practica la justicia. Tú verás perfectamente un texto que es muy sencillo y muy aclaratorio. Pero en el verso 47 del capítulo 1 de Juan
sencillamente vemos unas palabras de Jesús a Natanael, de quien entendemos o pensamos que fue uno de los apóstoles, también llamado Bartolomé. Este hombre, Jesús dijo de él: he aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí este término engaño, exactamente apoyado en las propias palabras del Salmo 32, o evidentemente en estas propias palabras de hombres que nos armamos de este pensamiento, hombres y mujeres que nos armamos de este pensamiento, esto tiene que ver con sinceridad. Y la palabra sinceridad en la escritura tiene que ver con un recipiente que no está dañado por el tiempo o por el sol o por sencillamente por otro tipo de erosión que no permite ver el líquido que hay dentro. Nos está hablando de una vasija absolutamente transparente donde se puede ver lo que contiene. Cuando Pedro dice despertar vuestro sincero entendimiento, está hablando de esto. Significa sencillamente sincera. Entonces, esta sinceridad es la transparencia de nuestro corazón vista primeramente por Dios y por supuesto también vista y testificada por los hombres, ya que Zacarías y Elizabeth también eran vistos por los hombres. Entonces, como digo, el propio Jesucristo dice que nuestra justicia tiene que ser vista para que podamos vivir, heredar, estar, recibir, experimentar el reino de los cielos. Siempre como resultado de la justicia imputada, para evidenciar lo consecuente que es la justicia impartida. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí el tiempo con la palabra. Hasta aquí estas verdades que son muy edificantes, muy aclaratorias y también nos retan a poder vivir y a poder experimentar este tipo de espiritualidad, evidenciar que somos justos y que andamos irreprensiblemente y obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Continuaremos con este estudio y nos seguiremos deleitando con la verdad que Dios en su misericordia nos ha dejado en su palabra. Muchas gracias.